que tuvo la fortuna de asistir al CERN y seguramente nos estábamos platicando que nos vas a comentar sobre todo experiencias y nos vas a hablar de la construcción y para qué se usa la cámara de niebla. Entonces, bueno, cuando gustes, Maya, y pues bienvenida. Muchísimas gracias, compañeros, y gracias por estar presentes. La idea es, bueno, todo comenzó porque yo quería buscar un experimento para los alumnos de física moderna del IEMS. Y es que física moderna es una materia optativa en nuestro plan, que pues es difícil lograr hacer un experimento porque no tenemos aceleradores, porque no tenemos muchos láseres, porque en mi plantel no hay cámara de vacío, o sea, hay una serie de inconveniencias. Pero definitivamente siendo una de las últimas materias que van a llevar de física, pues para mí era importante como que tuvieran la parte experimental. Y sobre todo porque se habla mucho de temas como las partículas elementales y los quarks y etcétera, y luego los chavos pues como quedan en el limbo. Entonces la idea era buscar el experimento, por un lado, que fuera con el material de laboratorio del IEMS, en caso de que hubiera el material requerido en el laboratorio, y si no, pues que fuera con materiales baratos que todos pudiéramos comprar y que fueran accesibles a todo el mundo. Como bien comenta nuestra compañera Beatriz, esto es el resultado de lo que yo fui a hacer al CERN. En el CERN hay una cosa que se llama el School Lab, que es un laboratorio escolar que está abierto para cualquier persona que vaya al museo. Recuerden que el CERN son unas instalaciones, un laboratorio de física de partículas muy importante, en el cual entrar no es simple, ¿no? O sea, uno necesita llevar un proceso para poder entrar a las instalaciones. Sin embargo, tienes un museo y la idea del museo es que sea un museo divulgativo y quisieran, o bueno, están en la búsqueda de generar conciencia entre los jóvenes, entre los niños, y que sea un museo digamos, de física actual, pero dedicado para la gente como tipo divulgación científica. Entonces hay muchos videos, hay muchas cosas interactivas y uno de los prototipos más importantes o digamos de los proyectos más importantes que tienen es el School Lab. Entonces uno puede ir al CERN, entrar al museo y tomar una visita guiada que te lleve al laboratorio escolar, que es este laboratorio. Obviamente es un laboratorio de primer mundo, como ustedes pueden ver, las instalaciones son hermosísimas, los gabinetes están súper bonitos, hay muchos enunciados, muchas frases, así como para que uno se quede a pensar en lo que está haciendo, también está lleno de juguetitos y cosas. Y bueno, en este laboratorio escolar se ofertan dos prácticas. La primera es la cámara de niebla y la segunda es superconductividad. A mí me tocó hacer la cámara de niebla, ahí está la foto de mis compañeros mientras lo estamos organizando. Y pues bueno, el dispositivo experimental es en realidad un dispositivo bastante simple, así que logré conjuntar las dos ideas, ¿no? De tener un experimento para los chicos de física moderna y que además fuera algo relativamente económico para todos nosotros que lo pudiéramos replicar. Entonces, bueno, construiremos esta cámara de niebla, que es básicamente un detector de estelas de partículas cargadas. Esta es una versión moderna de la versión original que desarrolla Wilson en 1984. Este personaje recibe el premio Nobel por todas sus aportaciones a partir de la cámara de niebla, entonces digamos que es un dispositivo experimental importante en el desarrollo histórico de la física. Por otro lado, es en este dispositivo experimental que se descubren varias de las partículas elementales que estaban predichas por el modelo estándar, pero que no se habían logrado identificar experimentalmente, como el pión, el positrón y el muón. De hecho, nosotros podemos alcanzar a ver piones y muones en nuestra cámara que acabo de construir. Entonces, bueno, la idea era esa, ¿no? El primer paso, pues, fue ir al laboratorio a ver qué cosas de laboratorio en mi plantel me podían servir. Y pues bueno, aquí que estamos en confianza entre gente del IEMS, pues no para nadie sorpresa que yo estoy en Iztapalapa 3, que es un plantel de nueva creación, que es un plantel que ya llevamos varios años de funcionamiento, que no tenemos biblioteca, que no teníamos laboratorio, que nuestros laboratorios no tienen bancos. Y bueno, ahora que fui con el laboratorista a ver cuál era el material que me podía servir y etcétera, pues me empezó a contar la triste historia del laboratorio de mi plantel. Y es que resulta que nunca se equiparon los laboratorios de mi plantel, entonces tenemos el material que algunos compañeros nos donaron. Y bueno, como siempre en las donaciones hubo gente que muy amablemente nos donó cosas que sirven y otros que muy amablemente nos dieron su basura.
y pues mi laboratorio está lleno de cosas que no sirven, de cosas que están rotas, de cosas que se tienen que reparar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, buscamos de las cosas que había en el laboratorio y logré encontrar estas dos cosas. Bravo. Es la base de la cuba de ondas y los guantes para frío, que fue lo único que tenemos con respecto a lo que se necesita. Entonces, todo lo demás lo compré yo, que tampoco fue mucho, o sea, en realidad es material bastante económico. El alcohol isopropílico, que es el material que vamos a utilizar para generar el vapor, es bastante económico y está en todas partes. Lo pueden comprar en Mercado Libre e incluso en Home Depot y todo. Yo lo compré en Steren porque, bueno, es lo que me queda camino de mi casa a mi trabajo, ¿no? Pero creo que en ese sentido me faltó hacer como investigación de campo para buscar un lugar en donde lo vendan más barato. Pero bueno, digamos que es un material fácil de conseguir, relativamente barato. Luego compré una base para pan, para poner la base metálica, una charola de plástico que venden aquí en el mercado de Liems. Está el fieltro ahí en medio, pero se me olvidó ponerle el nombre, y también foamy negro. Y para hacer la caja, pude haber comprado una pecera, pero bueno, no sé ustedes, pero yo soy un poco clavada con hacer las cosas por mí misma. Y entonces a mí en el CERN me dijeron es una caja de acrílico. Yo vine a México y dije una caja de acrílico, pues ¿dónde la voy a comprar? ¿Quién sabe? Así que mejor compré el acrílico y hice la caja. Entonces compré un pegamento que soporta temperaturas bajas, porque recuerden que lo que vamos a estar haciendo es bajar la temperatura por un lado y por el otro lado permitir que esté a temperatura ambiente para que se genere un gradiente de temperatura y esto permita que el alcohol isopropílico esté en un estado inestable, que con cualquier cosa que pase y lo perturbe, se generen gotitas que me permitan ver la traza de las partículas. Entonces, bueno, esta parte, por ejemplo, nos la podemos saltar. En lugar de comprar el acrílico y hacer la caja, se puede comprar una pecera y trabajar con ella. Ahora, obviamente en el diseño de la cámara de niebla, pues hay varias cosas que tomar en cuenta. Una de ellas, que es bastante importante, es la altura de la caja. Yo estoy diseñando una caja alta para poder encontrar y optimizar la altura necesaria. Cuando me puse a investigar y estuve leyendo en diferentes artículos de cómo se construían diferentes cámaras de niebla, eso es algo muy importante. Si ustedes buscan cámara de niebla en la red, van a encontrar realmente muchos modelos, la mayoría se parecen al que les estoy presentando. En realidad es algo que se ha replicado bastante en el resto del mundo. Me parece que es un experimento muy bonito porque permite observar cosas que normalmente no vemos. Y es que muchas veces cuando nosotros damos la clase de física, les contamos de que estamos hechos de átomos y que los átomos tienen su núcleo atómico y que en el núcleo atómico hay protones y que si las partículas elementales, y la realidad es que es algo bien abstracto para los chicos, ¿no? O sea, es algo que les cuesta trabajo imaginar y no falta el que te dice, ¿y a poco sí, maestra? ¿A poco sí es cierto eso? Entonces, este experimento es bonito porque es sencillo y porque realmente les permite ver qué es lo que está pasando en el mundo que les rodea. Y es el típico experimento de, pues, porque uno siempre les dice, ¿no? Los rayos cósmicos son algo que te están bombardeando todo el tiempo, partículas superenergéticas que atraviesan tu cuerpo. Y pues uno nunca las ve, nunca las siente, nunca las huele, nunca nada, ¿no? Entonces es bonito ver las reacciones de los estudiantes. Bueno, voy a dividir mi charla en dos partes. La primera parte es la construcción de la cámara como tal, lo que les estoy contando. Y la segunda parte, entonces, sería la cámara en acción, ¿no? O sea, ya una práctica con mis alumnos y etcétera. Y como se han dado anécdotas bien bonitas y bien, no sé, como quisiera compartirlas un poco más en serio con ustedes, entonces en esta plática solo voy a hablar de la construcción de la cámara y en el conversatorio que tendremos más adelante, que va a ser solo de física moderna, pues entonces ahí sí les voy a poner las fotos y los videos de mis alumnitos y las reacciones que tienen los estudiantes al respecto de este tipo de experimentos. Es verdaderamente interesante. Entonces, bueno, ahí está el dispositivo experimental. Entonces, en la parte de arriba tengo un recipiente de acrílico. Si se fijan arriba, aquí, es que no sé si puedo señalar. A ver, déjenme. Creo que sí. Ahí está. Entonces, en esta parte de arriba hay fieltro. Yo compré un fieltro blanco, pero cuando se le pone el alcohol isopropílico empieza a ponerse amarillito, por eso se ve este color. Luego tengo la caja de acrílico. Aquí está. Luego en la parte de abajo está una charola negra de metal.
Abajo de la charola negra tenemos una charola blanca, que es la charola en donde va a estar el dióxido de carbono. Entonces, en esta charola de abajo se pone el dióxido de carbono, encima se coloca la placa metálica, sobre la placa metálica se coloca la cobertura de acrílico que está previamente llenada con el isopropanol o alcohol isopropílico, como le quieran decir. Okay. Entonces, ese es el dispositivo. Quiero que vean que es un dispositivo muy barato, o sea, bastante económico. No es una cosa monstruosa. Las dimensiones son aproximadamente de... Bueno, les digo que estoy jugando con la altura de la caja, entonces empecé desde 40 centímetros y he ido variando la altura, porque lo que vamos a hacer, es generar una diferencia de temperatura entre unos y otros. Entonces, la idea es, aquí abajo va a estar lleno de dióxido de carbono, y aquí va a estar el alcohol isopropílico, es una mezcla de alcohol isopropílico con aire, ¿no? Obviamente en la parte de arriba la temperatura va a ser más alta, en la parte de abajo la temperatura va a ser más baja, lo que va a generar un gradiente en el vapor que se tenga. Y el que empiece a condensar cerca de la placa va a generar un vapor sobresaturado, que es lo que nos va a permitir ver las trazas de las partículas. Entonces, ahí está el desarrollo experimental que se hace para el tratamiento de la cámara de niebla. Entonces, se divide el equipo en dos personas. Hay personas que son responsables del frío y personas que son responsables del alcohol. La persona responsable del frío tiene que tener guantes del frío para colocar el hielo seco en la charola. Después, colocar la placa metálica encima de esta. El equipo del alcohol ha puesto el alcohol isopropílico en el fieltro y en las uniones. Se necesita que la caja sea hermética para que se genere la diferencia del gradiente de temperatura que necesitamos. Después coloco la caja de acrílico y esperamos y observamos. Y esa espera es una espera muy linda porque los alumnos están llenos de expectativa de lo que van a ver. De algún modo como que lo intuyen porque pues antes uno les deja una tarea de que investiguen qué son los rayos cósmicos, etcétera. Hemos estado hablando del modelo estándar, de las partículas elementales, de cómo se descubren. Entonces, digamos que es una espera como llena de emoción para los alumnos. Es un momento interesante. Y además tampoco hay que esperar tanto, ¿no? Hay que esperar como del orden de 5 minutos. Pero ya ven que cuando uno está emocionado, como que esas esperas, pues no parecen 5 minutos, sino bastante más. Pero en realidad hay que esperar poco. Y entonces admiramos lo que siempre está, pero que no vemos, que se llaman los rayos cósmicos. Y aquí yo tenía la disyuntiva de si presentarles lo que se ve o no presentarles lo que se ve, porque les digo que quiero dejar para el conversatorio de física moderna las experiencias que he tenido con mis alumnos y para las jornadas académicas, pues llevar presencialmente la caja y hacer el experimento con mis compañeros, yo creo que también va a dar pues, más ideas al respecto. Pero como no pude evitarlo, pues aquí les traje un poco de lo que veremos. Entonces, bueno, ahí les va, suerte. Dura como 4 minutos. Me voy a callar. Bueno, estoy viendo en mi computadora que el video se ve como medio cortado, pero obviamente es algo continuo, ¿no? En la vida cotidiana, aquí como que ando, no, supongo que por mi internet veo que como que salta, como que se detiene y salta. Pero bueno, lo que todo el mundo puede observar es que estamos viendo cerca de la placa metálica negra que está sobre el dióxido de carbono. Y en determinado momento se alcanzan a ver cómo pasan las partículas y dejan una estela alrededor de ellas. Quiero que noten que hay diferencias, ¿no? Hay algunas que dejan trazas lineales, otras dejan trazas como curvas, digamos. Hay unas que hacen trazas gordas, hay otras que hacen trazas delgadas. No sé qué también se esté viendo el video, pero creo que sí en algún momento lograrán ustedes observar cómo pasan las partículas. Cosas interesantes a notar Sí se ve. es que vienen en todas direcciones, ¿no? O sea,
no hay una dirección preferencial. Se alcanza a ver cómo la niebla viene bajando. Y es que recuerden que en la parte de arriba tenemos alcohol líquido y en la parte de abajo tenemos una baja temperatura. Entonces está bajando la combinación que tiene de aire con alcohol isopropílico. Y lo que vemos en las trazas son cómo las partículas cargadas hacen que este gas se ionice. Y ahí está, ¿vieron esa? Esa grandototota se llama partícula alfa. Y como todos ustedes saben, son núcleos de helio. Los rayos cósmicos, en general, en particular, traen partículas alfa, ¿no? Entonces, bueno, les voy a dejar un segundito más para que lo observen. Obviamente no es lo mismo observarlo de manera virtual que observarlo en el momento presencial. Y ver las reacciones de los alumnos es bien interesante, cómo se emocionan, cómo empiezan a ver los patrones, cómo empiezan a identificar las cosas, ¿no? Se empiezan a preguntar por qué hay unas más gordas, por qué hay unas curvadas, por qué hay algunas rectas, si tienen continuidad unas con las otras, ¿no? Si una tiene que ver con la otra o si son cosas completamente diferentes. Y bueno, jugar con hielo seco, pues a todo el mundo le gusta, entonces también está la oportunidad de congelar algunas cositas. Y a los que, creo que no tenemos biólogos hoy, pero el hielo seco y la naturaleza es bonito jugar con eso. ¿Okay? Entonces, bueno, pues la observación dura aproximadamente unos 15 minutos. En la observación que hicimos en el CERN, además de estar viendo las partículas que salen así, se introdujo un globo inflado previamente por nosotros. Y bueno, cuando uno infla un globo y está en un laboratorio, como que es inevitable hablar de la electrostática y frotarte el globo con el pelo y pegarlo en la pared. Y entonces cuando se introdujo el globo, como que de manera natural uno decía, no, pues que los electrones, ¿no? Pues que eso es lo que debe estar pasando, pero es interesante ver las reacciones que se tienen. Pues bueno, lo voy a detener el video y voy a seguir. No sé qué son, sí. De todos modos, les digo que la idea es presentarlo presencialmente en las jornadas académicas y no solo ver las reacciones de mis alumnos, sino también ver las reacciones de mis compañeros al respecto. Y entonces, bueno, la pregunta obvia es, ¿alguien puede comentar lo que observamos? Y pues bueno, no importa si nadie quiere participar. ¿Ah, sí? ¿Es pregunta para nosotros o o que le haces a los estudiantes? Pues sí, exacto. Es una pregunta que le hago a los estudiantes, pero pues si quieren también le entramos nosotros, como quieran. Pero sí, la idea es que se permita que observen primero, sin como perturbar demasiado su cerebro para que realmente observen, y después preguntarles qué fue lo que observaron, ¿no? Bueno, yo podría contestar que vi precisamente, como decías, la niebla, el vapor del alcohol que venía descendiendo. Y sí, cuando tú estabas hablando de que se observaban partículas, yo estaba diciendo, bueno, sí, me las puedo imaginar, pero no las veo. Pero sí, ya después, viendo con más atención, vi precisamente estas trazas de las estelas de algo que se movía, ¿no? Y es fascinante porque podemos observar ahí algo que parece aparecer de la nada, deja una estela y luego desaparece, ¿no? Y unas que entran por un sitio y otras que van entran, digamos, cuyo inicio observable es en un sitio diferente. Y bueno, pues obviamente eso lleva a preguntarse a los estudiantes y a uno mismo, aunque ya se supone sabemos la respuesta, ¿qué es lo que estamos observando? Así es, efectivamente, muy bien. Pues sí, y bueno, la idea es que sea divulgativo de todo lo que hemos estado viendo en el curso. Entonces, obviamente en el curso hemos estado hablando acerca del modelo estándar, de las partículas elementales, de los rayos cósmicos, de cómo se forma el universo y así. Entonces, después de recibir pues todos los comentarios que tienen los alumnos, lo que hacemos es encontrar los diferentes patrones que ellos ven. Y es que ellos se dan cuenta que hay algunas cosas que se repiten, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, ahí está como la explicación de la forma más simple que encontré o que pude escribir. Entonces, es una caja hermética. En el interior hay una mezcla de vapor isopropílico y aire. En el fondo de la cámara, como está el hielo seco, se mantiene frío.
lo que deja una capa de vapor por debajo de su temperatura de condensación en un estado inestable para que con cualquier perturbación se formen gotas de alcohol isopropílico líquido. Y entonces cuando pasan las partículas cargadas, estos iones actúan como núcleos de condensación para que se formen las estelas que observamos. Y como pueden notar, observamos distintos patrones. Entonces hay algunas, aquí yo con los estudiantes obviamente primero les hago que dibujen el patrón y después les digo lo que es, ¿no? Entonces digamos que en la primera parte de la figura tendrían que venir solo los dibujitos. Las partículas alfas generan unas estelas muy gordas porque son núcleos de helio, tienen una masa muy grande. Los electrones generan trayectorias como azarosas pero curvadas. Las trayectorias que son muy rectas y casi continuas, que casi no presentan discontinuidad, están asociadas con los muones. Los piones y los kaones permiten ver el decaimiento de las diferentes partículas. Y eso es muy interesante porque en realidad nosotros en el curso hemos estado viendo diferentes reacciones físicas, no sé, que si un pión decae en 2 fotones, un neutrón vía desintegración beta genera un protón, un electrón y un neutrino del electrón, que si el kaón al decaer genera piones y etcétera, ¿no? Entonces, digamos que sirve para ejemplificar varios de los ejemplos que hemos visto en clase de manera teórica. En clase yo lo que hago es que les hago que vean que se cumplan las leyes de conservación de la masa, de la carga, el número de quarks, cómo interactúan unos con otros y así. Pero les digo que queda como muy abstracto para los alumnos. Y cuando lo ven, entonces ellos observan cosas así, ¿no? Y cuando nos ponemos a pensar en qué es lo que está pasando, entonces empiezan a descubrir partes dentro del mismo patrón. Por ejemplo, aquí se alcanza a ver un vértice. Hay una zona como muy recta. A ver, permítanme, déjenme pongo el apuntador aquí. ¿Ok? ¿Ya? Ok. Entonces, miren, viene como una partícula recta y de pronto algo sucede que se curva. A ese punto le llamamos un vértice. Y si ustedes lograran extender la línea hasta acá, verían que en realidad es una continuación. No es que sean 2 eventos, no es que este sea un evento y este sea un evento diferente, sino que en realidad uno es la combinación del otro. Y entonces nos empezamos a preguntar qué tipo de partículas podrían hacer ese tipo de movimientos y al final logramos explicar este tipo de reacciones. Como una partícula cascada se le conoce, ay, perdón, a ver un segundo, déjenme pongo ahí, ¿está? Entonces, esta partícula se le conoce como la partícula cascada. Y lo que pueden ver es que viene una partícula cascada y decae en un pión menos. Esta es una de las reacciones que yo les pongo a que vean y demuestren que conserva la carga, que conserva el sabor, que etcétera, con respecto a las partículas elementales. Y podemos ir más allá, ¿no? Después, el lambda cero, a su vez, decae en un protón y un pión, que es lo que estamos viendo aquí. Lambda cero, como bien su nombre lo indica, es una partícula que no está cargada. Recuerden que en nuestra cámara de niebla solo vamos a ver las partículas con carga. Entonces, hay algunas discontinuidades, como esta que está aquí. Sí podemos inferir qué es lo que está pasando. Delante otro vértice y etcétera. Y entonces, la idea es, pues, que todas las reacciones que he estado viendo con ellos de manera teórica, ahora las veamos en la cámara de niebla. Y cuando lo ven ellos, se sorprenden. Es un momento muy agradable. Entonces, bueno, esa es la idea con la cámara de niebla. Hay muchas cosas que hacer, o digamos que este proyecto es solo el principio de todo lo que quiero hacer al respecto, porque pues obviamente una vez que uno hace una práctica con la cámara de niebla, salen muchas ideas de nuevas prácticas que podríamos desarrollar, nuevas formas de cómo incitar a los alumnos a que vean este tipo de cosas. Entonces, digamos que desarrollos experimentales con la cámara, pues ya he pensado varias practiquitas y supongo que con la ayuda de mis compañeros encontraré más. Luego está la onda de presentarla presencialmente. O sea, sí, en esta época virtual, yo agradezco que tengamos este seminario de manera virtual, pero mucho de la ciencia está lleno de emoción, ¿no?
y ese tipo de cosas luego es difícil transmitirlas de manera remota, pero cuando lo haces presencialmente con los alumnos, pues saltan y se mueven y se emocionan, aplauden y cosas por el estilo. Yo creo que lo mismo va a pasar si lo presento con mis compañeros físicos en las jornadas académicas, entonces eso queda dentro. Fue Maya, ¿verdad? ¿O fui yo? ¿Qué fue Maya? Ah, ok. Yo dije, Sí. congelé, no veo nada. Ajá. Pues esperemos que regrese en un momento. Creo que ya. ¿No te escuchas, Maya? Ya, hola. Ah, ya. Creo que me sacó, es que el internet en Miravalle, pues ya saben, es muy, entonces ahí va de nuevo. Ok. Entonces, aquí. Entonces, bueno, no sé en qué momento me habré salido. Esto de las observaciones creo que sí se vio. Lo que tengo para el futuro, ¿ok? Entonces, les contaba las anécdotas, las quiero contar en el conversatorio que tendremos de física moderna en este mismo seminario, creo que dentro de 3 o 4 sesiones, para mostrarles los videos de mis alumnos, la emoción que sienten, etcétera, ¿no? Y bueno, y los detalles que serían como los detalles de la construcción, de qué tamaño hacerlo, por qué usar alcohol isopropílico y no usar algún otro material, etcétera. Es importante también que dejarle claro a los alumnos que aunque esta cámara de niebla es muy importante históricamente, porque gracias al desarrollo de este tipo de prototipos se llegó a descubrir muchas partículas elementales, es un hecho que actualmente las cámaras de niebla ya no se encuentran como dentro de los grandes detectores en el CERN o en cualquier otro lugar, ¿no? Y han sido, digamos que, reemplazados por otro tipo de cámaras, las cámaras de burbujas, las cámaras de centelleo, las cámaras de diferentes de voltaje, etcétera, porque las fotografías que se pueden obtener en las cámaras de burbujas, por ejemplo, son mucho más nítidas. Pero aunque nuestra cámara de niebla es una cámara rupestre, se pueden hacer medidas de diferentes cosas, ¿no? O sea, podríamos calcular el momento de las partículas, la masa, determinar si están cargadas, hacer las diferentes reacciones que les cuento, y etcétera. Entonces, compañeros físicos, habemos cámara para seguir jugando con esto por el resto de los semestres. Si quieren que les preste mi cámara, claro que se las voy a prestar a aquel que la quiera, o si quieren que vaya yo a hacer el experimento con sus alumnos, también estaré contenta de hacer intercambios de este tipo de cosas. Y la idea sería que en las jornadas académicas lo replicáramos para que si a alguien le interesa replicarlo en su plantel, pues lo haga, o bien que yo le preste mi cámara. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Muchas gracias, Maya. Estuvo súper interesante. Gracias por la invitación. Si alguien tiene alguna duda, por favor, este es el momento que seguramente Maya, con todo el entusiasmo que le caracteriza, nos podrá responder. Miguel Ángel, adelante. Pues no tengo duda, más bien, bueno, primero felicitar a Maya,
Y bueno, perdón por el ruido que se escucha, pero está el festival ahorita aquí en el plantel y se oye bastante ruido. Y la cámara también no tenemos. Bueno, primero, si comentaba del laboratorio, como dice un dicho, si sufres porque no tienes zapatos, nosotros no tenemos pies. En el plantel no hay nada de laboratorio, nada de eso. Entonces es más complicado hacer las cosas. Sin embargo, también hice una cámara de tercer semestre y por eso me interesaba mucho su ponencia, nada más que fue con materiales mucho más sencillos. A ver si puede, a ver si puedo empezar a compartirles esto. Pues sí, yo también. Ay, perdón. Perdón, tantito, nada más. Quiero compartir la imagen. No creo que se puede. Ahora voy a tratar de pegarla aquí. No puedo. Bueno, también hice mi cámara de niebla, pero en lugar de utilizar una pecera, utilicé un frasco. Utilicé un estropajo, utilicé la tapa, la pinté con un plumón permanente, también el hielo seco, también el alcohol isopropílico. La ventaja de esto es que fue más pequeño y los chavos tuvieron la oportunidad de ellos traer material para hacer el experimento. Entonces fue también muy padre porque pues involucraron más de traer las cosas como en montarlo y en hacerlo. Y bueno, no fue tan espectacular por el tamaño del frasco, pero también se lograron ver algunas cositas. Hay que tener un cuarto oscuro y con una lamparita estarlas alumbrando y bueno, sí logramos saber algunas cositas. Y quería aquí mostrarles también en nuestro frasquito. Entonces fue más simple, pero bueno, también se logró pensándolo esto de que uno le piensa, ¿no? Física moderna, que podemos hacer algo experimental. Pero bueno, eso sería todo. Gracias. Sí, adelante, Maya. Sí, yo también pensé en algún momento en hacer algo pequeño, sobre todo para que ellos lo hicieran, ¿no? Pero pues la verdad es que como era mi primera incursión en este tipo de cosas, dije, bueno, pues primero hago el mío y ya luego vemos qué podemos jugar, con qué podemos variar, si el tamaño de la cámara es realmente determinante porque se ve en la parte de abajo. Entonces, mientras más superficie haya, pues es más fácil ver las trazas que se tienen. A lo mejor si tienes una superficie muy pequeña, pues realmente son pocas las partículas que se alcanzan a ver. Pero sí, definitivamente yo comparto tu idea, Miguel Ángel, que la idea es que los alumnos se involucren en todos los aspectos y se pueden involucrar en la construcción de un dispositivo experimental, pues qué mejor, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra intervención, aportación, pregunta, comentario? Si me permiten, yo quisiera participar. Sí, adelante. Muchísimas felicidades, Maya. Me parece una manera muy eficiente de presentar tu propuesta didáctica. Y además está muy padre. Yo sí quiero un taller. ¿Verdad? Claro que sí. Cámara de niebla. Y también, por ejemplo, la idea de Miguel, bueno, no su idea, sino su aplicación, creo que también sirve como para hacer una actualización del cuadernillo de prácticas, sobre todo sabiendo que todos los nuevos planteles de hace 6 años hacia acá, pues no tienen todo el material que deberían tener en los laboratorios y los que lo tenemos o está roto o no es suficiente. Entonces, creo que es una aplicación maravillosa. Yo te quisiera preguntar, cuando das esta práctica, o sea, no tú, pues, sino cuando a ti te presentan esta práctica, hay temas que se deben abordar antes, como sugeridos. ¿Cuáles fueron cuáles son los que se sugieren en términos generales para antes de iniciar este experimento? Pues básicamente que sepan de las partículas elementales, ¿no? Que ya les hayas hablado un poco del modelo estándar. Normalmente yo les pongo el dibujito de tienes una vaca, la vaca está hecha de moléculas, las moléculas están hechas de átomos, los átomos están hechos de neutrones, protones y electrones, los neutrones, protones están hechos a su vez de quarks, y entonces así les voy metiendo las partículas elementales del modelo estándar, y luego les dejo una tarea de qué son los rayos cósmicos, y entonces regresan a lo mismo, ¿no? Muones, piones, las partículas elementales, y entonces cuando se los pones en la cámara y ellos lo empiezan a ver, se dan cuenta que es lo mismo, ¿no? Que hemos estado viendo durante todo ese tiempo. Entonces, básicamente eso, que sepan de las partículas elementales. Igual no que conozcan muchísimas cosas, pero que sí las hayas mencionado,
que sepan que existen los piones, los lambdas, las cascadas, etcétera. Entonces yo lo que hago es que les voy poniendo diferentes tablitas y juego con ellas mucho como tipo cartas. Entonces hago como cartas tipo, pues, cartas normales como de baraja, digamos, pero en las cartas viene el nombre de la partícula, el símbolo, la carga, el color, el spin, y entonces les pido que agrupen a las partículas dependiendo de sus propiedades, por ejemplo, y entonces se dan cuenta, ¿no? Ah, es que los mesones con spin un medio forman un hexágono y no sé qué, y así empezamos a jugar con eso. Entonces yo creo que no es necesario muchísimo conocimiento, pero sí que sepan de partículas elementales, al menos los nombres básicos, ¿no? Si pudieran saber algunas reacciones como las que puse, que decaen unos en los otros y así, entonces puedes jugar un poco más con ellos. También algo que es muy importante es que recordemos que cuando se hizo esta cámara de niebla, Wilson, como pensaba que eran partículas cargadas, pero no lo sabía realmente, lo que hizo fue meter campos magnéticos. Eso es algo que yo quiero implementar también en mi cámara de niebla, pero pues bueno, obviamente es complicado en el IEMS porque no tenemos pues, nada, en mi plantel no hay ni imanes, pero bueno, estoy jugando en mi casa para ver si de alguna forma casera se pueden generar campos y podemos ver la deflexión de las partículas o empezar a meter un poco más, ¿no? No nada más la observación así por la observación, sino empezar a tratar de tomar medidas a partir de no sé, de filmar las partículas o a partir de medir el grosor de las trayectorias, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Si alguien tiene otra pregunta, si no, yo voy a intervenir. Maya, muchísimas felicidades. Qué interesante práctica y sobre todo el entusiasmo con que abordas el tema. Creo que ya está presentando. Vamos a ver la presentación de Miguel Ángel y luego continuamos. Ya se ve tu presentación, Miguel Ángel. Para la interrupción. Nada más para mostrarles, es algo muy sencillo lo que hicimos nosotros, pero en esencia es lo que hace Maya. Maya lo hace mucho más completo y también todo el desarrollo, explicación y todo, me parece excelente. Nada más para mostrar que pues, aquí lo que hicimos fue algo con materiales fáciles de conseguir y finalmente pues, el objetivo es que se logró. Okay. Gracias, Miguel Ángel. Y también muy interesante. A lo mejor se podría en el taller que van a dar Maya y Miguel Ángel, podrían proponer los dos prototipos, ¿no? Uno súper rápido que hagan los estudiantes y otro ya un poquito más formal para el profesor. Bueno, te decía Maya que muy entusiasta y me da mucho gusto que los estudiantes respondan muy bien a esta situación. Fíjate que alguna vez comentando sobre el modelo estándar con algunos estudiantes, me encontré con unas preconcepciones, híjole, bastante preocupantes, en mi opinión. Me decían que, pero pues si los electrones eran bolitas de color rojo y los protones eran las bolitas de color azul y los neutrones eran las bolitas de color, no sé, amarillo. Y yo dije, ¿por qué piensan que así es así son los electrones y los protones? Pues es que así presentan el modelo, maestra. Yo dije, bueno, ok. Entonces habrá que, en principio, parece que luchar contra un modelo que los chicos se aprenden creyendo que exactamente representa cómo funciona la naturaleza, ¿no? Entonces, mi pregunta va en ese sentido, no se vieron así como que de repente, oiga maestra, pero no tendría que ser como una bolita, no teníamos que ver las bolitas o tendríamos que ver algo así, o sea, estas preconcepciones de los modelos que nosotros establecemos o ponemos en la cabeza de nuestros estudiantes y que no nos damos cuenta de que hay que insistir que es un modelo y que no son bolitas de colores y ta. ¿No te ha pasado eso, Maya? Sí, a mí también. Es un tema como muy complicado porque no lo alcanzan a ver. Entonces, muchas veces se generan como ideas extrañas de las cosas que no ven y bueno, empiezan desde los que si no lo veo no existe, ¿no? Entonces, esa idea de que, no, pues mi maestra me está hablando de partículas, quién sabe, yo ni las veo. Y de pronto cuando ven en la cámara de niebla que sí se genera algo con ellas y que se ven las trazas y todo, como que shock, ¿no? En la cabeza de lo que está pasando. Luego,
es increíble pensar que física moderna se da ya a los alumnos de quinto semestre y cómo les cae el 20 de algunas cosas que vieron en física 1 o que vieron en química, ¿no? Por ejemplo, el descubrimiento del núcleo atómico, ¿no? Pues que las partículas alfa que bombardeaban a una placa de oro, y entonces ¿se acuerdan qué pasaba? ¿Y por qué unas rebotaban? ¿Y por qué otras pasaban? Ah, y así ves las caritas de ¡tan! Así, ay, claro, eso me lo dijo el maestro de química, y hasta ahorita me está cayendo el 20, ¿no? Entonces, sí, como que es bonito eso, darte cuenta de que finalmente en algún momento les hace clink clunks en la cabeza que lo que les hemos estado diciendo en física y en química es parte de lo mismo, que es el mismo negocio y que pues tiene como continuidad en las diferentes materias que llevan. Es interesante ver eso, aunque también es un poco triste pues darte cuenta que ya van a salir de la preparatoria, que es la última materia de física que tienen y que realmente hay unos huecos enormes, ¿no? Que les hace falta llenar. Y bueno, yo, por ejemplo, en física moderna pasa mucho que, pues, uno les tiene que como que contar la historia, ¿no? De lo que está pasando, porque la física moderna se escribe en un lenguaje matemático que, pues, no tiene nada que ver con ellos. O sea, ellos no, con trabajo sabrán qué es la derivada, que van a saber qué es el gradiente y el laplaciano. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, es bien interesante porque tú les pones la ecuación de Schrödinger, pero pues es una ecuación que no entienden, o sea, tienen nablas y tienen laplacianos y así, y cuando la ven se te quedan viendo así como con cara de órale, ¿y eso qué es? Y luego les vas contando como que les vas traduciendo la ecuación y les cuentas qué es la función de onda y los estados cuánticos y qué significa el potencial. Y aunque sea como en palabras así divulgativas y básicas, los chicos empiezan a generar como esa curiosidad de ese lenguaje matemático extraño que tú les pones y que de pronto como que empieza a tener sentido en su cabeza, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta aprovecharlo mucho. Yo he visto que a algunos de mis compañeros como que no les gusta pues las ecuaciones y el trabajo de resolver ejercicios. Para mí es fundamental que mis alumnos les dejen de tener miedo a las ecuaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces yo sí constantemente les pongo algunas ecuaciones que aunque sé que no pueden comprender del todo, poco a poco les voy sacando la carnita, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, ponerles los estados cuánticos de Bohr, en donde viene el número atómico y la constante de Planck y todo esto, que de entrada cuando lo ven dicen, ay, qué horror, qué fea, qué no sé qué, y poco a poco, a ver, pero ¿se acuerdan que era Z? A ver, ¿se acuerdan que era A? Ay, ¿y qué era la constante de Planck? Y poco a poco como que le van perdiendo miedo. Entonces, eso es algo que retomo con los chicos de física moderna, que me parece importante, el resolver problemas numéricos complejos en el sentido de que tienen, no sé, potencias de 10, tienen notación científica, tienen que como que aprender otra vez a cómo meter las operaciones matemáticas en la calculadora, a leer los números chiquitos de las potencias de 10. Entonces yo creo que es un trabajo que sí es arduo, o sea, porque sí se necesita como tener paciencia con ellos y sentarse y, oye, no le tengas miedo a la ecuación, mira, es buena onda, nada más tiene una multiplicacioncita, nada más es una divisioncita o lo que sea, pero he visto que algunos de mis alumnos poco a poco van perdiendo como el terror o el odio a las ecuaciones y se empiezan a cuestionar el lenguaje matemático que les falta, ¿no? Y eso me parece importante. Muchas gracias. Sí, tenemos que considerar esto, que la importancia del acercamiento a las cuestiones numéricas en física, ¿no? Aunque el modelo educativo nos propone, al menos para física 1 y física 2, que solamente sea a nivel de conceptos, ¿no? Bueno, es muy discutible eso, muy interesante. ¿Alguien más? ¿Algún comentario de los demás asistentes? Zair, sí, Gracias, adelante. Betty. Fíjate que creo que nosotros tenemos una oportunidad que no muchos bachilleratos o sistemas de bachillerato tienen. Esto que tú estás mencionando de que los podemos volver a retomar en quinto y sexto semestre con las optativas de física, les da otra oportunidad, ¿no? Para adentrarse a la física que no es la física newtoniana que pueden ver en física 2, y que esto es algo que aunque inició en el siglo XX, a finales del siglo XIX, sigue avanzando, ¿no? Y que a partir de aquí, por ejemplo, pues se pueden estudiar muchas otras cosas más que
no tienen todavía una sola respuesta o que tienen mucha gente interesada, ¿no? Que no podemos decir que ya todo lo conocemos. Entonces, creo que es una manera, o sea, porque yo también estoy de acuerdo, aunque ellos no sepan qué es, ciertos símbolos o ciertos elementos matemáticos, sí tienen obligación de conocerlos al menos, ¿no? O sea, de cuando lo vean, aunque se asusten, sepan que puede ser un símbolo matemático y que no es un triángulo al revés, ¿no? Y que además tiene muchos significados. Entonces, creo que sí podemos, o sea, creo que sí es importante lo que estás diciendo, creo que sí es, aunque ellos no sepan su significado literal o lo puedan resolver o lo puedan interpretar totalmente, creo que sí tienen derecho y la obligación a conocerlo y que estos experimentos les abran, ¿no? La posibilidad de decidir que no necesariamente la física o la tecnología o las ciencias en general no son para ellos, porque es lo primero que piensan. Y no hablo solo de los estudiantes del IEMS, yo creo que a nivel global y a nivel, por lo menos de país, cuando están en el último año de bachillerato, lo único que piensan muchos de los estudiantes es, no quiero saber nada de física y matemáticas, ¿no? Aunque no sepan nada de física y matemáticas. Y entonces, en el sentido no de nada, sino como de todo el amplio mundo, ¿no? De conocimientos que todavía les falta por aprender de ambas ciencias. Digamos. Muchísimas gracias, Maya. Bueno, colegas, si no hay otra participación, pues agradecemos mucho a Maya esta presentación. Esperamos gustosos ver los videos de los chicos y además que nos muestres, para emocionarnos como ellos, que nos muestren la cámara de niebla en las próximas jornadas presenciales que tengamos. Y pues también yo apoyo a Tair en esto de que tengamos un taller sobre cámara de niebla y no solamente que estemos como meros espectadores. Pues muchísimas gracias, Maya, y gracias a todos los asistentes.